Es una etapa compleja pero vital en el desarrollo como humano. Es una etapa en la que se vive con mayor intensidad. Así es, como lo están pensando, la adolescencia. Es una etapa de grandes transformaciones y a su vez de tantos peligros en los que podemos caer. Esta etapa nos trae un tinte de rebeldía, pues nos sentimos con una energía arrolladora capaz de montar el mundo a nuestra espalda. La inexperiencia de vivir, los cambios físicos, mentales y emocionales no suelen ser fáciles, por lo que en esta etapa tenemos el riesgo latente de tomar decisiones un tanto equivocadas. Durante la adolescencia vivimos en un mundo de fantasía, creyendo y haciendo cosas que realmente no queremos. ¿Y esto para qué? Para poder encajar en una sociedad, en un mundo que solo nos ofrece prostitución, modas, drogadicción, alcoholismo y por supuesto el tan llamado drama de los amores. Amores imposibles, amores platónicos que tanto nos hacen sufrir. Ha llegado el momento, la hora de analizar e inspeccionar dentro de nosotros si todo aquello que nos ofrece, si todo aquello que hacemos realmente nos estará aportando para nuestro futuro. Si eso que estamos haciendo va a lograr alcanzar nuestra felicidad y por ende nuestra libertad. Hoy te daremos 4 herramientas para salir triunfantes de esta etapa. Primero, selecciona tus amistades. Para nadie es un secreto que a lo largo de nuestra existencia necesitamos de amigos, desde la niñez hasta la adultez. Pero, ¿qué clase de amigos tenemos? ¿Con qué clase de amigos nos estamos rodeando? Pero, ¿qué concepto además tenemos de lo que es una verdadera y sincera amistad? Una amistad sincera que aporte al beneficio de nosotros como humanos no es aquella que está tapando los errores que cometemos, todo lo contrario, es aquella que se interesa cada día por hacernos dar cuenta de nuestras debilidades y así ayudarnos a corregir. Segundo, desarrollar un criterio propio y una individualidad. Como damas tenemos un poco más la tendencia a imitar formas de vestir, a seguir tendencias como la tendencia coquette, la old money, que están muy de moda en estos tiempos. También tender a imitar nuestra forma de actuar, de comportarnos frente a una sociedad. Incluso muchas veces intentamos incomodar nuestro físico, incomodarnos a nosotras mismas para seguir una tendencia y poder encajar dentro de un núcleo. Cuando desarrollamos estos dos valores, esa individualidad y ese criterio propio, vamos a poder enfrentarnos a una sociedad defendiendo nuestros valores, defendiendo incluso nuestra responsabilidad. Tercero, canaliza e invierte sabiamente la fuerza, el dinamismo y la alegría de esta etapa. Como ya decíamos, tenemos esa fuerza capaz de montar el mundo a nuestra espalda. ¿Pero qué vamos a hacer con ella? Aprendamos un arte, sirvámosle a la vida, tengamos encuentros con la naturaleza, practiquemos algún deporte, aprendamos algo que nos vaya a servir y vamos a utilizar en un futuro. Cultivemos eso desde esa etapa que es donde tenemos ese dinamismo y todo el entusiasmo para lograrlo. 4. Traza metas y propósitos con el fin de visualizar, de proyectar cuál será la vocación y no perder el norte. Desde muy niños, cada persona va dando tintes de cuál será su vocación, solamente que por a veces dejarnos llenar o fantasear por un mundo de posibilidades y tentaciones, solemos perder nuestro objetivo. La vocación es algo que nace del interior, nada tiene que ver con el deseo de satisfacer más o de seguir esa vocación de tener un empleo para ganar más dinero, para ganar un estatus social. Eso realmente a la larga no nos va a llenar de felicidad, todo lo contrario, va a generar vacíos y vamos a generar dependencias de otros aspectos. No es una etapa para tener miedo. Planea, proyecta y ejecuta, como lo hace la naturaleza. Florece y vive esta etapa de manera responsable. Ya nos lo dijo un sabio. Vive como si fueras a morir mañana y aprende como si fueras a vivir siempre. Mahatma Gandhi.